Esperemos que estén muy bien, amigos de Hogar Violeta. Yo soy Olivia García, Lili Cornejo, Carlos Carvajal. Bienvenidos. Hola. El día de hoy tenemos un programa que hemos pensado para compartir con ustedes algunos consejos relacionados al tema del valor propio, de la autoconfianza, cómo podemos nosotros hacer para que nosotros mismos nos sintamos mucho más valorados por nosotros y por los demás. Entonces se refleje en nuestras actividades y en nuestras relaciones, ¿no? Que también son parte de pues este nuevo renacimiento que se está generando en todo el mundo y en nosotros mismos. Cómo utilizar ambas cosas, el renacer y el valor propio, como parte de nuestra transformación. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar a platicarnos? Bueno, creo que algo importante que es tener presente es el hecho de que en cualquier momento es un buen momento para comenzar. No tienes que esperar necesariamente una fecha, un evento para dar un reinicio o para concluir y retomar quizá algo o hacerlo de una manera diferente. Recuerda que cada momento, cada situación es nueva y ese es un buen inicio, porque cada momento es un nuevo renacer en un nuevo día. Y eso es importante tenerlo presente. No necesitamos ninguna otra referencia más que simplemente el deseo. Si hay el deseo, si hay la intuición, si viene el pensamiento de que algo tengo que transformar aquí, hacerlo sin tener que esperar. Claro. Y sobre todo cuando escuchemos la palabra renacimiento e intentemos comprenderla en lo que estamos viviendo ahora, tenemos que considerar que en este momento el mejor renacimiento que hay es como un reencuentro con tu esencia, con tu ser personal y particular que eres tú, y si consigues ese reencuentro contigo mismo, todo se te va a dar con mucha más facilidad. Sí, algo muy interesante que los dos dicen es que siempre hay una oportunidad para que nosotros iniciemos ese cambio. Desde hoy, no esperar hasta mañana, podemos comenzar a proyectarnos de forma diferente en el lugar en el que nos movemos. También desde que nos levantamos, la propuesta de hacer las cosas distintas de la rutina que ya venimos haciendo de forma mecánica, el hecho de detenernos, poner una pausa y decir, hoy voy a empezar por salir a caminar ahorita que todavía está oscuro para poder ver el amanecer en el parque donde estoy caminando, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de situaciones también nos ayudan a nosotros a tener mayor control sobre las actividades que realizamos día con día y que no se vuelvan mecánicas, y que también tengamos esa fortaleza y esa capacidad de decir, yo puedo todos los días de mi vida cambiar estos pequeños aspectos para hacerlos diferentes y para renovarme. Eso es un renacimiento constante, ¿no? Decir, voy a empezar por cambiar este pequeño asunto de mi vida o esta rutina. Ya no la vuelvo rutina, ya lo vuelvo como algo que me sorprende. A ver, hoy me voy a asombrar con otra cosa diferente, ¿no? Entonces, bueno, esos pequeños cambios nos dan más conciencia y también nos ayudan a ir refrescando nuestros patrones mentales, ¿no? De alguna forma irlos quebrando y entonces estarlos actualizando momento a momento. Sí, claro. Además, en este tiempo, que es un tiempo que ha sido como de mucho ruido, de mucho movimiento, inevitable inclusive, puedes darte el permiso de estar intentando, de estar dando pasos de, bueno, y si hago esto, si modifico esto, porque en toda esta movilidad, en todo este ruido, inclusive puedes identificarlo como si fuera una especie de escudo protector para poder entrar a ese movimiento, ser parte e ir experimentando e ir identificando de, bueno, esto me gusta, en verdad me gusta, voy, lo pruebo, porque también hay esa mezcla que en este momento se está presentando. Sí, y sobre todo, o sea, saber que si cada día damos un pasito, por pequeño que sea, diferente, nos estamos valorando más a nosotros mismos. Y hay una frase que decía mucho Einstein, que decía, si a un pez lo valoras por su capacidad de escalar, se va a sentir el ser más inútil del planeta. Entonces no importa cómo te valore la gente alrededor ni lo que estén pensando de la situación que ahora vivimos, tú cada día pega un pasito chiquito, haz una cosa diferente a la que hiciste el día anterior
y verás cómo tu vida cambia y haces un mundo alrededor de todo esto que te sea muy positivo. Sí, aquí creo que también es importante que se den el tiempo para hacer una pausa y un poco reflexionar con respecto a qué es lo que he estado haciendo que los demás están esperando de mí, porque muchas veces nuestras actitudes y rutinas van en torno a lo que ya estoy acostumbrada o lo que ya me han estado diciendo que es lo correcto o lo que los demás están haciendo y yo lo tengo que repetir para entrar en esa cordialidad, en esa tranquilidad, en eso que se espera del otro. Entonces esto que comentan ambos es fundamental. Dense su tiempo, dense su espacio. Incluso hasta pueden apagar el celular con tal de acondicionarse en el silencio y se puedan escuchar qué tantas actividades de su día están condicionadas por lo que los demás exigen o por lo que los demás les piden y qué tanto está siendo un acto genuino de ustedes, auténtico. Entonces, en esa medida también van a poder observar con claridad y un poco de objetividad, ¿no? En dónde están siendo más bien una reproducción de lo que los demás esperan y en qué otras actividades están siendo ustedes mismos y con ello sintiéndose vivos, más felices. Claro, y algo muy, muy importante es que tienes el derecho de experimentar. Y por toda esta rutina, por todos los hábitos que de pronto vamos implementando o la forma en la que hemos sido educados o que nos dijeron lo que debería ser, nos olvidamos de que tenemos ese derecho de experimentar y en ese experimentar significa ir creando situaciones nuevas, irme acercando. En muchas ocasiones algo que he notado que surge es que hay un autojuicio al momento de elegir algo, aunque ni siquiera esté exteriorizado, aunque mentalmente estés imaginando que eliges o que decides diferente de acuerdo. Incluso hay como una minimización, una invalidación de ese deseo porque es o el qué van a pensar o inclusive a lo mejor sucede que pues lo que en algún momento me dijeron que podía hacer, pues a lo mejor ahora lo quiero experimentar porque quizá estas otras puertas o caminos no me han dado y quiero y también es el hecho de no querer escuchar el te lo dije. Entonces aquí, más allá del te lo dije, recuerda que no le estás dando el gusto a nadie, estás tú experimentando, porque es tu historia, porque es tu experiencia, porque tú ya tienes otro camino recorrido y el hecho de que vayas y abras una puerta donde quizá alguien en algún momento te dijo, quizá es por aquí, no significa que le estés dando gusto a ella o que los estés validando, te estás validando tú. Eso es algo muy importante. Sí, y sobre todo, date cuenta de que hay infinitas posibilidades para lograr aquello que quieres. Y si hoy te propusiste, cuando te levantaste, a hacer una cosa y no lo estás logrando, pregúntate qué energía, espacio y conciencia estás siendo para que eso no se dé y qué posibilidades infinitas tendrías de que eso se diera y qué energía tendrías que ser para que eso se diera. Si tú ves las infinitas posibilidades que hay, nada se te resiste, porque una de ellas va a ser la que a ti te acomode y te lleve a poder lograr eso que quieres. Sí, una vez que uno comienza a determinar qué actividades y qué experiencias quiere vivir en consonancia con ustedes mismos, con su intuición, con su ser, que además es un paso de autoconocimiento, definitivamente eso se refleja en el inconsciente como un mensaje de autovaloración, de amor propio y eso también nos va generando al mismo tiempo mayor entendimiento de nosotros, menos juicio, nos miramos con un poquito más de empatía incluso, ¿no? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos con esos ojos de ok, bueno, me puedo equivocar, me puedo dar el permiso, ¿no? De cometer errores y también me doy el permiso de ser vulnerable. Es decir, hay que darnos esos permisos también para conocernos mejor, para saber en qué momento este carácter o este comportamiento se está manifestando y me está enseñando a regresar a mi centro, ¿no? El poner límites es otro de los grandes puntos aquí a tratar, porque es poner límites tanto con los demás como conmigo mismo, en el sentido de ya voy a dejar de seguir lo que los demás me están diciendo que haga, solo por tenerlos contentos, solo porque no se enojen conmigo, o para agradarles también, ¿no? Que muchas veces dejamos de ser nosotros por agradar a los otros.
Entonces, el empezar a poner estos límites nos va a ayudar mucho también en fortalecer nuestro carácter y nuestra aceptación personal. Entonces, a medida que nosotros hagamos eso con nosotros, pues bueno, nos daremos cuenta que las opiniones ajenas son eso y que no tienen nada que ver en condicionar nuestra felicidad o nuestra actitud de cambio, de transformación, de querer ser nosotros mismos. Claro, y algo importante es que hay que tener presente que nada es un error, es una experimentación, estás experimentando, estás conociendo, te estás reconociendo tú en esa situación, en esa área, en esa relación, te estás viendo tú desde un punto en el que quizá antes no te habías visto, no te habías notado. En el momento en el que tú notas que ya no es tu espacio ahí, recuerda que puedes elegir, porque cuando pensamos en la palabra fracaso tiene que ver con el que yo esté consciente de que eso no es lo adecuado para mí y yo siga permaneciendo por complacer o por seguir una línea. En ese momento, justo en ese momento es donde entonces podríamos estar hablando de un fracaso, porque estoy en un lugar, en un espacio, haciendo lo que no quiero por ser complaciente con los demás. Sí, y aquí en todo esto que hablamos hay una cosa importante y es hacernos consciente de aquellas decisiones que tomamos, y una forma de hacerte consciente de todas esas decisiones que tomas es vivir en periodos de 10 segundos. Cada 10 segundos puedes tomar una decisión y es lo que tardas en tomarla, y en esos 10 segundos te estás dando cuenta de si esa decisión te beneficia o no. Y beneficiarte o no es que te guste o no te guste lo que te encontraste al tomar esa decisión, y si no te gusta tienes otros 10 segundos para cambiar de dirección, para tomar otra decisión diferente, y así de 10 en 10 segundos, cuando te acostumbras a eso, el camino llega, porque es como cuando vas manejando en la noche un coche, solo ves los pocos metros que te permite la luz, pero confías en que después de que se termine esa luz va a haber otros pocos metros que vas a seguir viendo. Entonces vive en periodos de 10 segundos y todo lo vas a ir pudiendo hacer pasito a pasito a tu gusto. Incluso muy semejante a este consejo que Carlos aporta, hay un mecanismo también que ustedes pueden poner una alarma en el celular cada determinado tiempo. Bueno, esta es una práctica que se hace en atención plena. Uno está realizando las actividades que debe, ¿no? Que la comida, que está haciendo la tarea con los hijos, que está en el trabajo resolviendo algún tema, y pueden colocar la alarma, por ejemplo, cada 40 minutos, ¿no? O empezar con una alarma más espaciada, cada 2 horas. La cuestión es que cada 2 horas va a sonar la alarma, y cada vez que suena la alarma nosotros regresamos a nuestra conciencia y escuchamos nuestra respiración. Nos damos cuenta de quienes están alrededor, de que todos estamos haciendo nuestras actividades, pero únicamente nos concentramos en nuestra respiración durante 1 minuto. Y después continuamos haciendo las actividades, la comida, con los niños. Esto de alguna manera es una alerta que se va haciendo de alguna forma, se va anclando en nuestro inconsciente para que nosotros cada determinado tiempo regresemos a nosotros mismos y nos coloquemos en nuestra respiración para estar conscientes del momento en el que estamos. Algo importante que de pronto nos preguntamos es ¿qué es ser consciente? Porque se habla mucho del qué es ser consciente y a veces decimos, bueno, en palabras prácticas, simples y sencillas y mundanas, ¿en qué consiste? Ser consciente consiste en observar. Si pudiéramos colocar como un sinónimo, sería observar. Observar sin prisa, no solamente ver, observar. Inclusive cuando quizá estás haciendo algún deporte, alguna práctica con tu cuerpo, el instructor normalmente te dice, sé consciente de tu músculo, y tú dices, bueno, ¿cómo es ser consciente? Es decir, que dirijas tu atención, tu observación. Es observar. Cuando siempre hablamos, sé consciente de tu relación, o cuando la gente nos dice, sé consciente de lo que estás haciendo, en realidad tiene que ver con, obsérvate. Tómate tu tiempo, pueden ser esos 10 segundos, puede ser ese minuto cada 2 horas, es obsérvate, para. Y eso te va a conectar y desconectar de donde no estás sincronizado, de lo que no te hace a ti resonancia. Y entonces es donde hablamos de los famosísimos 20s que caen, y que no es una situación que no hayas visto anteriormente, lo que pasa es que ahora la estás viendo sin prisa. Así es.
Cada uno tiene, ha practicado también en sí mismo, me imagino, constantemente este tipo de ejercicios. ¿Cuáles sugerirían como concretamente para poder ejercitar desde Theta Healing, por ejemplo, o desde V-Sync? ¿Qué ejercicios pudieran las personas incorporar a su rutina, además de los que ya estamos compartiendo, para aplicarlo y para sentir que ellos mismos están motivando a este renacimiento, que no tienen que esperar que lo de afuera los cambie o los empuje al cambio, sino que ellos mismos empiecen desde ahora a gestionar estos cambios y a darse cuenta que eso también es un incentivo para su amor propio? Algo importante desde la línea de Theta Healing, es cada vez que yo estoy eligiendo algo, puede ser quizá un deporte, puede ser quizá una hora de despertar, una relación, es simplemente ver por qué la elegí. Solamente eso, ¿por qué la elegí? La elegí porque eso es lo normal en mi familia, porque así fue educado, porque quizás simplemente llevo 15 años haciéndolo. Cuando tú simplemente paras y te haces esa pregunta, vas a poder identificar muy probablemente que esa es una creencia que viene quizá desde tus generaciones, porque quizá fuiste creado de esa manera, porque quizá estás repitiendo algo que en algún momento fue totalmente satisfactorio, pero ya cumplió su función y ahora simplemente es insaboro, ya no es pleno, y entonces es momento de hacer una modificación. Cuando tú paras y notas por qué elegiste inclusive tal vez esa profesión o esa ocupación, porque quizá en algún momento sí te impulsaron tu familia a que estudiaras eso, a que te desarrollaras, porque quizá todos son médicos o todos se dedicaron a esto y tú te sientes conectado y en algún momento ya no hay esa conexión. Observa por qué, y justo en ese momento es donde vas a dar un salto de conciencia y vas a dar un paso a la plenitud. Y desde acceso a la conciencia, lo que más útil nos ha sido es hacerte permisivo, o sea, saber que todo pasa por ti y solo aquello que tu cuerpo y tu ser necesitan es lo que se va a quedar. Entonces, si tú no te juzgas, el exterior, el universo no te va a juzgar. Entonces, sé permisivo, sé vulnerable, pero vulnerable en el buen sentido de hago lo que quiero hacer sin importarme lo que los demás digan. Entonces, no te juzgues para que el universo no te juzgue y sé permisivo, déjalo todo pasar por tu cuerpo. Y también desde las flores de Bach, que son mensajeras de emociones, también cómo me doy cuenta que estoy siendo demasiado permisivo y eso me está afectando ya está en mi salud. Pues tú puedes comenzar por contactar con esas emociones. Cuando estás con alguien, cuando estás realizando alguna actividad, ¡tim!, aparece esa emoción a manera de molestia, generalmente, de irritabilidad o también de tristeza, ¿no? Son generalmente emociones muy, muy ubicables en nosotros. Entonces, te puedes detener y tener algún cuadernillo cerca de ti para identificar en qué momento sucedió y dónde detectaste esa emoción, para que después ya en tu casa, en un momento más silencioso, contactes con esa emoción más que evitarla, como dice Carlos, permitirte ser vulnerable ante ella y que ella solita te vaya manifestando su mensaje, qué es lo que, por qué te dolió, por qué te molestó, qué fue la forma en cómo se te dijo, que tú no supiste poner un alto en ese momento. En fin, es solamente permitirnos sentir la emoción, identificar cómo sucedió y a veces desde ahí comenzamos nosotros a poner filtros, ¿no? Y ya después, otra serie de actividades que nos hacen pues que estos límites ya sean sanos para nosotros mismos y para los demás. Entonces, esas podrían ser recomendaciones muy prácticas, ¿no? Sí. ¿Alguna otra cosa que quisieran agregar para este tema? Algo importante es el no callarse internamente. Eso es algo muy importante, porque de ahí pues surge la causa de todos los males de estos tiempos, que es el estrés y la ansiedad. Es porque nos estamos silenciando nosotros mismos. Tengo la oportunidad, puedo hacerlo. Busca tus formas de cómo expresarte, ¿sí? Vuelve a andar en bici, involúcrate de nuevo en la pintura o en el dibujo, haz ese deporte que más te gusta,
date la oportunidad de asistir a algún tipo de terapia que tal vez nunca te has dado oportunidad y no sabes, o quizá alguien te comentó algo. Ese es un buen momento para empezar a dejar correr tu agua para tener un resultado diferente. Y creo que también tener en cuenta, no sé tú cómo ves, Carlos, una pregunta que puede ser así muy amplia, ¿no? Bueno, si este fuera el último periodo de mi vida, ¿qué me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría verme? A veces, en realidad, se nos olvida que estamos aquí de forma pasajera y entonces nos dejamos de hacer cosas o de compartirlas con las personas que amamos, o simplemente de hacer lo que nos gusta, estar encerrados pintando, bailando, cantando. Ese tipo de cosas las dejamos para después. Entonces háganse esa pregunta: si esta fuera la última época de mi vida, ¿qué me gustaría hacer y cómo me gustaría verme? Sí, y luego darnos cuenta de que si queremos cambiar algo en nuestra casa, en nuestra ciudad, en el exterior, si empezamos por cambiar algo en nosotros mismos, todo eso va a generar en la conciencia universal un movimiento, y ese movimiento nos va a permitir que hagamos estas cosas que hemos estado comentando. Así es. Entonces, bueno, pues el día de hoy fueron muchas las ideas que les compartimos para que ustedes trabajen con su proceso de transformación personal y también lo hagan desde el amor propio. Esa es la clave para que ustedes también vean cambios internos, y a nivel de relaciones, a nivel pareja, a nivel profesional, ¿no? Entonces, bueno, a medida que vayamos trabajando también en conjunto, se van a ver esos resultados muy rápido. Entonces, bueno, esperemos que les hayan servido mucho. Va a quedar grabado este programa por si luego lo quieren repasar. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo para la siguiente semana y a final de mes respondiendo preguntas en vivo sobre estos temas, ¿no?, que hemos platicado. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Carlos, Lili. Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Fabulosos. Gracias.